Buenos días con todos los presentes. Buenos días, gracias, maestro Claudio, por la presentación. Bienvenida, maestra Lucy Otero. Bienvenidos al primer Congreso Mundial de Neuroeducación que se está desarrollando aquí en Perú. Bienvenidos a todos los participantes. Bien, el día de hoy voy a presentar a la magíster Lucy Otero, darle la bienvenida. Ella está muy contenta desde Colombia. Nos va a presentar un tema muy importante. El tema que presentará la maestra es el diseño universal para el aprendizaje y su incidencia en la neurodidáctica. Magíster Lucy Otero Rodríguez es de Colombia. A continuación, su trayectoria a lo largo de su carrera profesional. Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Educación Inclusiva e Intercultural con la Universidad Internacional UNIR, en La Rioja, España. Asimismo, maestrante en Neuropsicología y Educación. Se desempeña como asesora, capacitadora y conferencista en todo lo relacionado con educación inclusiva. Asimismo, calidad educativa. Estrategias en didácticas flexibles, miembro activo del grupo de formación EduCongresos como ponente internacional en temas relacionados con educación inclusiva y calidad educativa. Muy bien, magíster. Usted puede continuar y la escuchamos muy contentos. Lisa, muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, gracias al profe Norberto y a todos los organizadores de la Asociación Global de Perú. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes en este primer Congreso Mundial de Neuroeducación. Como lo dice Yulisa, el día de hoy tenemos un tema pero muy importante, un tema que lo están viendo los educadores como una moda, pero esto no es una moda, porque definitivamente ayuda a detectar y eliminar barreras, y mientras existan barreras del contexto, pues siempre va a existir esto del diseño universal para el aprendizaje y la incidencia que tiene en la neurociencia. Me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para darles a conocer. Yulisa, ¿me puedes manifestar, por favor, si podemos observar la información? Sí, recién he empezado a compartir la pantalla. A ver, unos segundos. Listo, perfecto. Gracias. Puede continuar, maestra. Gracias, Yulisa, muy amable. Bien, entonces hoy les traigo un tema pero muy importante, y es cómo el diseño universal para el aprendizaje que está dando aquí en Latinoamérica, dando un punto muy fuerte de aplicabilidad, y ya países como Perú, inclusive Ecuador, Chile, Panamá, Colombia, República Dominicana y entre otros, están apostándole a trabajar sus prácticas pedagógicas desde el DUR. El diseño universal tiene más de 800 artículos neurocientíficos que lo avalan como fundamento y marco de apoyo que permite trabajar con la variabilidad cerebral que tenemos en las aulas de clase. No hablamos de diversidad como sinónimo de variabilidad acá, sino hablamos de una variabilidad cerebral en términos de los estilos, los ritmos, las formas en que cada estudiante comprende la información, la percibe, la capta, la procesa, la codifica y puede dar a través de la expresión una respuesta frente al aprendizaje. Lo que se busca en esta conferencia de hoy es darles a entender la importancia que tiene el diseño universal dentro del marco de la neurodidáctica, ¿sí? Y lo traigo con un ejemplo muy importante, que es un proyecto que vengo trabajando desde hace 5 años y que hoy en día ya es fuerte en términos de ensayo. Lo hemos podido aplicar y funciona muy bien, y es Gecko. Gecko es un proyecto que nace para trabajar con la variabilidad cerebral a través de prácticas pedagógicas. Son clases modelo
que permiten trabajar el diseño universal para el aprendizaje con todos los estudiantes, independientes si tenemos o no tenemos algún estudiante con discapacidad, con trastornos, con algún talento en las aulas de clase. Gecko simboliza guiando heroicamente la enseñanza, construyendo obras maestras. Pero antes de mostrarles una clase modelo que puede trabajar esa variabilidad cerebral en el aula de clase, pues voy a hablarles un poco acerca de la importancia que tiene precisamente la neuroeducación y el DUA. Porque dentro de las raíces o las bases o los fundamentos teóricos que tiene el diseño universal, precisamente es la neurociencia. Y la neurociencia me permite ver o tener una mirada dentro del cerebro. El diseño universal para el aprendizaje tiene 3 principios fundamentales que dan respuesta a las 3 redes de interconexión neuronal que todos los cerebros tenemos, ¿sí? La red de reconocimiento, la red de afectividad y la red de acción y expresión. Estas 3 redes se conectan entre sí, generando un impacto en la percepción, en la comprensión, en la codificación, en la forma en que nosotros vemos, captamos, codificamos la información. Por eso es importante manejar esto del diseño universal desde una base fundamental de la neurociencia. Hay una pregunta muy interesante y dice, ¿qué se entiende por neurociencia y cuál es el vínculo que tiene con la educación? Dentro del marco del diseño universal para el aprendizaje, hay unos procesos cognitivos que sí o sí son fundamentales, ¿sí? ¿Cómo la neurociencia se vincula con la educación y por qué un maestro que hoy en día trabaja en las aulas de clase debe conocer de neurodidáctica, de neurociencia, de neuropedagogía? Porque resulta que la neurociencia es una nueva mirada de un proceso de aprendizaje que considera tanto el desarrollo como el funcionamiento del cerebro vital para poder comprender cómo es ese estudiante. Si yo no identifico los estilos, los ritmos, los intereses, las particularidades, las habilidades de los estudiantes, pues va a ser muy difícil realizar una clase que esté diseñada para ese estudiante. Aquí, de pronto, el pensamiento del docente es, bueno, ¿cómo lograr diseñar yo una clase donde dé respuesta a todo lo que Lucio acaba de nombrar? Pues precisamente con el diseño universal para el aprendizaje, quien me permite a mí, como marco y apoyo, detectar esas barreras que hay contextuales y eliminarlas a través de las recomendaciones que él mismo da. Otro proceso cognitivo muy importante acá son las emociones. Una clase donde se considere el asombro, el humor, el crear un ambiente acogedor, un clima de apoyo, es fundamental para eliminar aquellas barreras actitudinales que se pueden presentar en los estudiantes. Un proceso cognitivo también importante es la parte de planificación y del trabajo de todo el potencial que tiene el cerebro. Considerar los estilos, los ritmos, los procesos cognitivos que cada cerebro tiene y abordarlo desde el diseño universal para el aprendizaje. Otro elemento importante que se fundamenta dentro de la neurociencia vinculada con la educación son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son fundamentales y precisamente dentro del diseño universal para el aprendizaje, la pauta 6 del diseño universal habla de cómo trabajar esas funciones ejecutivas en los estudiantes. ¿Qué funciones ejecutivas? ¿Cómo proporciono yo estrategias para lograr la atención del estudiante, para lograr que exista una memoria clara, perceptible en el estudiante, un control inhibitorio, emocional, una planificación, que el estudiante se organice a través de una planificación, una organización, un orden y una motivación? Y tener en cuenta también que dentro de esos procesos cognitivos hay unos periodos críticos, unos periodos sensibles que están en el cerebro y que se van mostrando a medida que el estudiante o que el niño va creciendo. Es por ello que la neurociencia hay que aplicarla en las aulas. Hay una pregunta muy interesante que hacen muchos los docentes. ¿Por qué es importante, Lucy, aplicar la neurociencia en las aulas y volverla una neurodidáctica? Porque
Resulta que cuando yo trabajo la neurodidáctica en el aula, yo ayudo a comprender, a entender mejor cómo aprende cada uno de mis estudiantes y cuáles son los procesos cognitivos que están involucrados en ese proceso de aprendizaje, que pueden ser procesos cognitivos arraigados de una discapacidad o de un trastorno o de una capacidad excepcional o de un talento o de un problema de aprendizaje o de una dificultad de aprendizaje, porque no es lo mismo decir que un estudiante tiene un problema de aprendizaje que tiene una dificultad. Hay una diferencia grande allí, ¿sí? Un problema es debido a algunas variables que se presentan de la vida, del contexto de la vida diaria del estudiante, y una dificultad ya tiene que ver con algo neuronal. Por consiguiente, esto de trabajar la neurodidáctica en el aula de clase me permite precisamente comprender todo esto que pasa en cada uno de los cerebros que tengo en el aula de clase y así poder atender esa variabilidad, ¿sí? ¿A través de qué? A través de estrategias que permitan erradicar esas barreras que se pueden presentar, ¿cierto? A eliminarlas en su totalidad. También es importante trabajarla porque permite ajustar nuestra práctica pedagógica en el aula para hacerla más efectiva. La neurociencia me dice a mí, este cerebro funciona con este estilo, este cerebro tiene esta dificultad. Mira, trabajemos a partir de un aprendizaje basado en proyectos. Trabajemos con este estudiante a partir de un aprendizaje basado en retos, un aprendizaje basado en desafíos. Hagámoslo a través de la gamificación. Trabajemos a través de un aprendizaje basado en problemas. Permite ajustar nuestra práctica pedagógica. Esto que nosotros llamamos aquí en Colombia y en Latinoamérica, lograr esos ajustes razonables que se piden, ¿cierto? Trabajar en el aula para poder evitar que el estudiante se trabaje de forma individual, que esto no está permitido dentro de las políticas inclusivas internacionales. Todos los estudiantes tienen derecho a una accesibilidad de la información de la misma forma para todos, variando los formatos, variando las formas de representación, pero lo mismo para todos, tienen derecho a una participación y tienen derecho a un avance, a unas transiciones armónicas, a unas trayectorias exitosas en su contexto escolar. Por consiguiente, la neurociencia me permite ver eso en los estudiantes. También contribuye a comprender cómo las emociones influyen en el aprendizaje, incorporándolas en nuestro diseño pedagógico. Un estudiante motivado, un estudiante feliz, un estudiante implicado, un estudiante comprometido, un estudiante que planifica, es un estudiante que fijo va a considerarse que su cerebro ha tenido un aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo no es que el estudiante se aprenda de memoria un concepto, no es que el estudiante tenga claro todos los elementos que contiene una temática. Aprendizaje significativo es que se desarrollen competencias en los estudiantes, tanto las competencias disciplinares que cada área tiene específicas, como las competencias genéricas que sirven para la vida, como el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo, como la reflexión, como la argumentación, la crítica y otros, el trabajo en equipo, etcétera, otras competencias como la creatividad, ¿cierto? La innovación, el manejo o abordaje de las TIC, etcétera. Porque atiende a la diversidad que está presente en el aula, porque mejora la convivencia debido a que a través de la neurociencia comprendo cada una de las emociones de los estudiantes y puedo generar un aprendizaje dialógico, una pedagogía de los cuidados, ¿cierto? Con los estudiantes y entre los mismos estudiantes. Y mejora, sí o sí, el aprendizaje en todos los estudiantes. Pero aquí hay algo muy importante y es la plasticidad neuronal, ¿sí? ¿Por qué es importante nombrarla con la neurodidáctica? Porque la plasticidad neuronal que ocurre en todos los cerebros y que aún en los cerebros adultos ocurre plasticidad cerebral, es ese conflicto cognitivo con el que yo me enfrento de unos conceptos previos que tengo, y al enfrentarme a unos nuevos conceptos debo tomar decisiones de cuál es la mejor opción para el aprendizaje. Por consiguiente, esa plasticidad neuronal tiene que verse enfocada desde el momento en que el estudiante toca, ¿cierto?, la escuela. La plasticidad neuronal es esa capacidad que tiene el cerebro de flexibilizarse frente a los cambios, drásticos
que se dan tanto en la vida cotidiana como en la escuela. Entonces, aquí hay unos aspectos importantes de esa plasticidad neuronal. El cerebro está constantemente moldeándose porque nosotros estamos aprendiendo todos los días, y cuando uno aprende todos los días, se está enfrentando a unos conceptos previos junto con unos nuevos, generando unos híbridos. Y esto hace que haya una plasticidad cerebral donde el cerebro se adapte a estos nuevos cambios. Entre más pequeño es el estudiante, mayor es la densidad sináptica que hay en los cerebros de estos chicos. Por consiguiente, un chico de 7 años está en un nivel exploratorio donde va a ser mucho más fácil lograr trabajar funciones ejecutivas, lograr trabajar con ellos aprendizajes significativos, ¿cierto? Memoria, etcétera, porque su cerebro está desarrollado recientemente. Lo que son las neuronas están nuevas, ¿cierto? Hablándolo en términos coloquiales, y esto permite que haya una mejor plasticidad neuronal, comparado con el cerebro de un adulto que, aunque vive la plasticidad neuronal, le cuesta porque ya tiene unos patrones adquiridos culturales que muchas veces no le permiten generar esa plasticidad, pero el cerebro lo hace de forma innata. Lo novedoso y relevante facilita la motivación y los nuevos aprendizajes. Dentro de la plasticidad cerebral está que el maestro sea un maestro proactivo, un maestro que genere impacto, un maestro que dé retos, que propicie desafíos en el aula, que asombre a los estudiantes. Cuando un cerebro está motivado, el cerebro aprende de manera rápida y de manera precisa y eficaz. Por consiguiente, todo lo que sea nuevo en el aula de clase y relevante va a servir para motivar al estudiante a querer aprender. El aprendiz modifica la estructura del cerebro. Esto lo hacemos todos los que estamos aprendiendo. La plasticidad neuronal favorece los nuevos aprendizajes. Eso es algo muy interesante. Cuando el cerebro tiene esa capacidad de adaptarse a nuevos cambios, a nuevas estructuras, a nuevos conceptos y logra memorizarlos, genera nuevos aprendizajes. Por consiguiente, es importante tener en cuenta que un cerebro resistente, debido a la cultura, a unas creencias, a unas ideologías, posiblemente no vaya a tener tan fácilmente unos nuevos aprendizajes. Entonces es importante, por ejemplo, esto que se está viendo hoy en día, desde el año pasado hasta hoy, creería yo que más o menos desde hace unos 3 años atrás a hoy, ha generado un impacto positivo en algunos docentes que se están comprometiendo con el aprendizaje de la neurociencia, ¿sí? Yo soy una fiel seguidora de la neurociencia, y cuando yo conocí el DUA hace 5 años atrás y empecé a trabajarlo, vi la necesidad de formarme en neurociencia. Por consiguiente, busqué otra maestría que me llevara precisamente a entender todo lo que se aborda desde la neurociencia, y logré encontrar la neuropsicología y educación con la Universidad de la UNIR, la Universidad de La Rioja. Y vi que realmente no era por tener un título colgado en una pared, porque no tengo ninguno en mis paredes, sino era más bien por querer aprender, ¿sí? Por querer tener nuevos aprendizajes y nuevas bases que me permitieran hablar de esto del diseño universal de una manera más segura, porque esto tiene bases científicas. Por consiguiente, no es cualquier estructura, no es cualquier metodología, porque no lo es, no es cualquier modelo pedagógico. El DUA es un marco de apoyo que, como está basado en todo lo que les estoy mencionando, su relevancia y su importancia de aplicarlo en aula es de manera urgente, ¿sí? Para lograr todo esto que yo les estoy manifestando. Y el proceso de aprendizaje se puede intencionar para establecer mayor conectividad neuronal. Entre más asombro, más impacto, más motivación, más compromiso, más hacer, más aplicabilidad tenga ese estudiante, va a haber mayor conexión neuronal. Y cuando hay una mayor conexión neuronal, va a ser mucho más fácil la plasticidad cerebral. Pero esto solamente lo logra el maestro con esas famosas estrategias innovadoras que permiten trabajar con los estudiantes. Bien, existen también unos periodos críticos del desarrollo neuronal para el aprendizaje. Periodos críticos que generan unas variables, y que esas variables pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿sí? Nuestro cerebro pasa por una serie de periodos a medida que vamos desarrollando y vamos generando nuevos cambios, vamos adquiriendo nuevas adaptaciones. Existe un periodo crítico que es el momento específico en que se da un evento determinado
o la ausencia de ese evento y tiene un impacto específico en el desarrollo. Estos periodos críticos posiblemente pueden ser situaciones que el estudiante presente de alguna muerte de un familiar, ¿cierto? De un problema que está ocurriendo en casa, de una situación que está vulnerando su integridad, etc. Estos periodos críticos se ven en el aula de clase reflejados a través de la expresión del estudiante cuando uno les permite de manera libre expresarse en el aula de clase, como cuando uno les dice a los estudiantes, diseña un cuento, diseña un dibujo, y ellos empiezan a diseñar bajo su expresión situaciones de pronto que los tienen marcados. Son periodos críticos, son variables que se presentan todos los días en el aula de clase y que yo debo tener muy al pendiente, porque esos periodos críticos me permiten determinar cuál es la barrera que se está presentando para el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Están también unos periodos en la primera infancia, ¿sí?, que suelen ocurrir y que hay que estar atentos a ellos, ¿sí? Por lo menos el movimiento de los niños que se da en menos de un año, el equilibrio de los estudiantes que empieza a partir del año y medio, el lenguaje que comienza desde que nacen hasta más o menos la codificación 6 años, de ahí para allá pues ya vienen procesos adaptativos y la manipulación de objetos. Estos periodos no es que sean periodos críticos, pero sí son periodos muy importantes porque cuando esto ocurre, el cerebro está ganando una sustancia muy interesante que se llama la mielina. La mielina termina de desarrollarse, de cubrir toda la neurona, específicamente entre los 6 y los 7 años. Por eso pueden ocurrir periodos críticos en estudiantes de 9, 10 años que tengan alguna dificultad de aprendizaje porque lo que adquirieron, lo que aprendieron cuando estaban pequeños, no era el momento de hacerlo. El cerebro lo hace porque hay una capacidad de exploración y el cerebro lo hace, pero está comprobado que todo el proceso de codificación de letras, números, de símbolos, es necesario aprenderlos después de los 6 años, que el cerebro ya está completamente recubierto de mielina y por consiguiente la neurona ya está en la capacidad de procesar, codificar información. Estos periodos también pueden ser críticos, ¿sí? Esto del movimiento, el equilibrio, es importante que lo desarrollen los niños. Si yo tengo un niño de 2 años y todavía no maneja el equilibrio, probablemente ha pasado por algún periodo crítico o está ocurriendo algo allá en el cerebro que no permite que el estudiante se desarrolle totalmente. Pasa lo mismo cuando a mí me dicen, es importante el gateo en el estudiante, ¿cierto? Más adelante se verá reflejado en los procesos de aprendizaje. Eso es cierto, eso no es un mito, ¿sí? Es importante que todos los periodos ocurran. Hay periodos sensibles también, que son momentos en el desarrollo en los que una persona es particularmente susceptible a cierto tipo de experiencias. Por ejemplo, situaciones de la primera menarquia en las niñas, la presión de grupo entre pares, cuando un chico sufre de bullying, de matoneo, cuando hay una etiqueta en los estudiantes, cuando los chicos, los varones empiezan a desarrollarse y comienza la presencia de semen en los testículos, la drogadicción, son periodos que son sensibles y son críticos en el desarrollo neuronal, ¿sí? Por consiguiente, yo debo detectar estas situaciones para poder saber trabajar con el estudiante. Estos periodos sensibles inclusive los vivimos todos los seres humanos, ¿sí? No es solamente hablar de la primera menarquia, hay unas variables que se presentan en la mujer 3 días antes de su menstruación y 3 días después de la menstruación, y no es físico, es emocional, es afectivo, es hormonal, ¿sí? Y este tipo de situaciones repercuten sobre los periodos de aprendizaje que uno puede llegar a tener, ¿sí? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto se detecta precisamente en las aulas de clase, que es el lugar donde más comúnmente los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo, ¿sí? ¿Qué procesos cognitivos están presentes en el aprendizaje y cómo trabajar esos procesos cognitivos desde el aula? Nuestro cerebro siempre va a percibir y va a interpretar la información a través de unos canales que nosotros llamamos los sentidos. Entre más sentidos apliquemos en el aula, es mucho más fácil trabajar los procesos cognitivos. La idea es que se trabajen los 5 canales, ¿sí? Pero como tenemos la mitología,
que no podemos comer en clase, porque si un maestro hace una clase donde el alimento sea parte de la clase, para otros maestros está mal, eso no se hace. Bueno, hay unos mitos allí, unos paradigmas que no permiten que realmente uno se desenvuelva. Si yo voy a hablar del proceso nutricional o del sistema digestivo con estudiantes de 5º grado, es supremamente necesario que si voy a hablar del sistema digestivo o si voy a hablar de la parte nutricional, yo no muestre la hamburguesa ya en la diapositiva, sino realmente llevemos la hamburguesa al aula de clase y miremos si la podemos comer, cuántas calorías consumo yo cuando me como una hamburguesa, cuántas calorías tiene un pedazo de carne, cuántas calorías me puede generar un pedazo de pan, cuántas calorías me puede generar un pedazo de lechuga, comparado con las calorías que yo puedo ganar si yo consumo una ensalada de frutas. Entonces, ¿por qué la importancia de evitar comer comida chatarra y más bien un proceso nutricional claro con frutas? Esto es importante vivirlo en el aula, ¿sí? Vivirlo en el aula. El diseño universal me permite trabajar esos sentidos en el aula, todos. El diseño universal dice, pues al menos aplique 3, pero ideal si usted aplica más de 3 sentidos. Entonces, cuando yo voy a trabajar el sentido del olfato y del gusto, que son los que casi no utilizamos en las aulas, a través de este tipo de experiencias yo puedo lograr que el aprendizaje se dé en mayor proporción y con más motivación, ¿sí? Entonces, cuando yo lo hago a través de los 5 sentidos, se procesa y se almacena toda la información en la memoria y el estudiante va a recordar que cuando le vuelvan a hablar de nutrición, que es un tema que no solamente se habla en 5º, sino se habla en 9º, en 8º, en 7º, etcétera, el estudiante diga, ay, yo me acuerdo de la clase que hicimos con la profesora Lucy cuando comimos esa hamburguesa, la preparamos entre todos, oiga, comer hamburguesa, ¿cierto? Por eso es que las personas en Estados Unidos son tan obesas, porque la mayoría de comida ya es procesada, y acá, por lo menos en Colombia, que es el contexto donde yo estoy, pues la comida no es tan procesada, todavía tenemos terreno para sembrar, viene de lo natural, entonces no tenemos esa necesidad de vernos tan obesos como pasa en Estados Unidos. Esas comparaciones logran un aprendizaje significativo, un aprendizaje de reflexión, un aprendizaje crítico frente a lo que está sucediendo con la obesidad, que es un factor muy importante de muerte en Estados Unidos anualmente, ¿sí? No existen funciones ejecutivas unitarias. Por el contrario, son diferentes procesos que convergen en un concepto general de las funciones ejecutivas. Algunas de las funciones ejecutivas más importantes que se trabajan en aula es la capacidad que tenga un estudiante de planear, de controlar la parte de la conducta. Es muy importante la inteligencia emocional, la flexibilidad mental, es decir, la capacidad que tengo yo de adaptarme a nuevos cambios, a cambios drásticos, ¿sí? La memoria de trabajo, que es fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque la memoria de trabajo me permite a mí garantizar a través de la aplicabilidad que algo se me va a quedar en el hipocampo, que es el lugar donde está la memoria a largo plazo, ¿sí? Y la fluidez es supremamente importante. ¿Por qué aplicar o por qué trabajar funciones ejecutivas? Porque es que las funciones ejecutivas desarrollan competencias, ¿sí? Y las funciones ejecutivas me permiten a mí interactuar con el otro sin llevar a algún desorden mental, a algún factor de agresividad, etcétera. Me da capacidad crítica, argumentativa, reflexiva, capacidad para organizarme, organizar ideas. No solamente es organizar la idea, sino organizarme en el lugar de trabajo, organizarme para entregar un objetivo a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, organizarme en tiempos. Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué las funciones ejecutivas, que son muy complejas, se desarrollan por el ser humano y son las que se encargan, están ubicadas acá en la parte, en los lóbulos frontales de nuestro cerebro? ¿Y por qué es importante? Porque ayudan en el control, en la regulación, en la selección, en la programación, en la planeación de la conducta y de la adaptabilidad que tiene el ser humano, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque son claves en la consecución de los aprendizajes. Por tanto, siempre se deben potenciar, siempre se deben promover a lo largo de toda la trayectoria, desde el preescolar hasta la universidad. Es más, las funciones ejecutivas también se deben trabajar, y con más razón,
en la parte laboral. Es allá donde yo voy a demostrar qué tan competente soy con mis funciones ejecutivas, porque en el trabajo a mí me exigen organización, planeación, trabajo en equipo, y yo debo saber autorregularme y realizar los ajustes necesarios para que yo alcance esas metas propuestas. Por eso es tan importante trabajar las funciones ejecutivas, ¿sí? Ahora, hay otro elemento importante acá, la memoria, ¿sí? En el aula de clase. La memoria, que es lo que nosotros queremos trabajar en mayor proporción a los estudiantes, pero que lamentablemente nuestras estrategias no generan esa promulgación, ¿sí? Nuestras estrategias son estrategias que no van con el propósito. Si el propósito de la clase es que el chico memorice un concepto, el dictado, la transcripción no es la mejor estrategia, profesor. Para eso utilice técnicas mnemotécnicas que permitan que el estudiante a través del juego y de la interacción, de la relación y de la inferencia logre recuperar la información y memorizarla, si para mí es importante hacerlo. Pero la automatización en el cerebro no aplica a no ser que yo repita el patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 hasta 1000 veces durante todos los días. Entonces, eso pasa en nuestro cerebro con la memoria. La memoria es algo muy importante, pero es algo que se debe saber trabajar para lograr la optimización de la información en el cerebro. Aquí no es cuánto sabe un estudiante, aquí es cómo el estudiante utiliza la memoria para aprender y aplicar ese concepto en su diario vivir y de ahí desarrollar competencia. Es importante. La memoria tiene 4 componentes básicos. 1, almacena experiencias inmediatas, ¿cierto? Permite ir hacia atrás, a devolvernos en el tiempo, extrae algo cuando nosotros lo necesitamos, ¿cierto? Y combina y procesa información inmediata en torno a la meta, ¿sí? Pero aquí existen 3 memorias, la memoria a corto plazo, la memoria a mediano plazo y la memoria a largo plazo. Las 3 se conectan y sí es importante generar estrategias que permitan esa conexión, porque a veces la memoria se queda en el mediano plazo. Muchas veces se queda en el corto plazo, que puede durar segundos no más, ¿sí? Este tipo de memoria de corto plazo y de mediano plazo no va a servir para un aprendizaje significativo a no ser que yo logre llevarla al hipocampo, que es la memoria a largo plazo. Existe una memoria que es la memoria operativa. La memoria operativa es la memoria que genera la transferencia entre la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Y aquí es donde el ejemplo no me sirve solamente. Aquí no es donde el estudiante solamente aplica lo aprendido. Aquí es que el estudiante reflexione, argumente y genere crítica frente a lo que está aprendiendo. Por eso es importante lograr llegar hasta allá, lograr llegar hasta esa memoria a largo plazo a través de estrategias que permitan eso. Entonces ahí es donde yo le pongo situaciones, problema al estudiante y le digo, defiéndase, ¿sí? Defiéndase. Usted debe saber defenderse ante ese tipo de situaciones, hágalo. Cuando el estudiante logra solucionar esa problemática, podemos decir que sí hubo una transferencia de información. Logró aplicar el concepto, logró aplicar los elementos que generaban ese concepto. Es muy importante, por eso la importancia de la memoria, trabajándola en el aula de clase desde la experiencia del estudiante, ¿sí? ¿Cómo afectan las emociones? Que también son importantísimas para el aprendizaje dentro de la neurodidáctica, ¿sí? Las emociones son variables que se presentan diariamente en las aulas de clase. Un día el estudiante está feliz, al otro día el estudiante puede estar triste. Este tipo de variables logran desequilibrar al estudiante. Yo debo estar como docente muy atento a identificarlas, porque cuando esas variables son negativas, dan un retroceso en el aprendizaje o el estudiante queda estancado en el aprendizaje. Cuando esto ocurre, yo debo buscar alternativa B, C, D, E, F y todas las que hayan, hacer un feedback con el estudiante y lograr buscar otras estrategias que permitan eliminar esa barrera que se está presentando, ¿sí? Buscamos casi siempre un equilibrio. Las emociones y procesos cognitivos están en mutua influencia. Las emociones logran motivar, fortalecer y muchas veces, lamentablemente, impiden aprendizaje, ¿sí? Y obviamente el desarrollo de procesos cognitivos, que pueden llegar a ser muy relevantes en los estudiantes y generan una desmotivación, ¿cierto? Un desapego por querer aprender.
Entonces acá el objetivo de eso, a través de uno de los principios del DUA, es que el estudiante se sienta implicado, motivado, comprometido, enamorado, con ganas de querer aprender, ¿sí? Porque las emociones influyen de forma muy notoria en la calidad de los procesos cognitivos. Una persona feliz aprende más fácilmente que una persona que tenga problemas emocionales, ¿sí? Aún así, si yo tengo un problema emocional, hago lo de la metáfora visual que por ahí existe, y es colgar mis problemas fuera del aula de clase y llegar al aula de clase con otro traje diferente. Eso lo logra un docente cuando el docente es empático con el estudiante. Independiente de los problemas que yo tenga, los dejo colgados a un lado, me meto en el aprendizaje, logro aprender y ya miraré cómo resuelvo esta circunstancia, este problema, esta situación que se está presentando. Esa capacidad que yo tengo de separar esto es gracias a la empatía que el docente puede llegar a tener con su estudiante. Por eso la empatía dentro de la neurodidáctica es muy, muy importante, ¿sí? Tenemos acá la relación entre la neuroenseñanza con la estimulación temprana. La neuroenseñanza, que es otra terminología nueva, desligada de la neurociencia, es una nueva mirada que se le da al proceso de aprendizaje. Vista desde la neurociencia y desde la neuropsicología, busca resolver la pregunta de cómo es que nosotros aprendemos, ¿sí? Es cómo se logra vincular el desarrollo del cerebro con el aprendizaje. Entonces, de aquí nace la estimulación temprana que venimos trabajándola desde hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, ¿sí? La estimulación temprana ayuda a promover un adecuado desarrollo cerebral porque el cerebro está en pleno desarrollo cuando los chicos están pequeños, ¿sí? Y más cuando están en un proceso exploratorio entre la edad de los 4 a los 6 años, ¿sí? Hay que generar estímulos necesarios para que se den esos procesos cognitivos significativos. Y es una de las tareas más importantes que tiene la neuroenseñanza, considerando el funcionamiento cerebral, las emociones y la creatividad como parte fundamental de esos procesos cognitivos que el estudiante logra adquirir. Cuando el chico lo adquiere desde muy temprano, es más fácil lograr aprendizaje cuando están más grandes, ¿sí? ¿Y cómo se explica este vínculo entre el diseño universal, que es el título de nuestra ponencia, para la neurociencia, para la neurociencia como tal? El diseño universal para el aprendizaje es un marco de apoyo que pone vital atención en el diseño del currículo. Es planear de forma intencional y de forma única para todos los estudiantes, ¿sí? Y obviamente logra hacerle un cambio drástico al currículo, ¿cierto? Que muchas veces su diseño no permite que todos los estudiantes alcancen los aprendizajes. Entonces, lo que a mí me ayuda el diseño universal es planear unas clases, una serie de clases que permitan la participación de todos los estudiantes, tengan o no tengan discapacidad. Lograr entender cómo aprende el cerebro de cada uno de ellos, teniendo claro que cada estudiante tiene su estilo, su ritmo, unos intereses, unas particularidades, unas necesidades, unas habilidades muy marcadas y muy claras en ellos. El DUA maneja las inteligencias múltiples, que es considerada por algunas personas como un neuromito. Pero resulta que no, porque es que cuando yo trabajo en el aula bajo el diseño universal y logro la facilidad de expresión en los estudiantes, logro detectar talentos que muy probablemente no se verían si yo me paro a dictar una clase. Cuando el estudiante es el protagonista del aprendizaje con el diseño universal, se logran descubrir talentos, habilidades, intereses de los estudiantes que nunca antes se habían visto. Y el mismo estudiante logra potencializar ese aprendizaje, logrando, digámoslo, volviéndolo un talento innato, ¿sí? Hasta él mismo se sorprende y dice, yo no sabía que era bueno para esto, pero mira, profe, esta expresión me ayudó a esto. Es muy importante tenerlo claro, por eso la relevancia de trabajar el DUA en el aula de clase. Hay unos principios del DUA, que es el principio de compromiso, de representación y de expresión, vinculados con las preguntas del para qué se aprende o por qué se aprende, qué se aprende y cómo se aprende, ¿sí? La base fundamental del DUA es la neurociencia, precisamente. Hay investigaciones, muchas de ellas, que han evidenciado cómo se comporta el cerebro durante todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y estas evidencias permiten conocer la estructura cerebral y comprender el funcionamiento de forma global
y de forma localizada durante el aprendizaje. Se ha concluido que existe una diversidad cerebral y una diversidad en la forma como los estudiantes aprenden. A eso se le conoce como una variabilidad cerebral. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para una planificación en el aula bajo la neurodidáctica? Y obviamente con el marco de apoyo del DUA. Primero, cuando yo voy a hacer una planeación, debo pensar en cuáles van a ser los procesos cognitivos que van a estar involucrados en ese aprendizaje. 2, debo desarrollar en esa planificación, debo desarrollar estrategias que permitan trabajar de forma intencionada las funciones ejecutivas. 3, los objetivos que voy a proponer deben ser enfocados hacia el desarrollo de competencias y son objetivos que jamás se pueden perder de vista y que ojalá sean alcanzables, sean medibles, porque muchas veces diseñamos objetivos que no son medibles en los estudiantes. Un verbo como el comprender es un verbo que nunca va a ser medido, ¿sí? Nunca va a ser medido en los estudiantes. Entonces esto genera de pronto un impacto negativo y bueno, ¿qué fue lo que aprendió? ¿Sí? Si yo no pongo en la forma de comprender, ¿cómo va a comprender? ¿A través de qué va a lograr comprender? Pues ese verbo quedará en el limbo, ¿sí? También es interesante, muy importante que mi planeación tenga diferentes formas en que el cerebro aprende, es decir, debe tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Por eso mis actividades deben estar enfocadas hacia la parte visual, auditiva, kinestésica, etcétera. Debemos tener en cuenta que en el aula tenemos una diversidad y que esa diversidad está en cómo aprenden, qué aprenden, ¿cierto? Cómo perciben la información. Es decir, esa variabilidad cerebral que hay. Las formas de evaluación, que eso es fundamental. Un docente que trabaje, un docente DUA que tenga en cuenta la neurodidáctica, va a tener en cuenta las formas de evaluación del estudiante, ¿sí? Formas de evaluación auténticas, instrumentos de evaluación como las rúbricas, las listas de cotejo, las listas de observación, las escaleras de la metacognición, las pirámides de la retroalimentación, son algunos, los diarios de aprendizaje, portafolios, son algunos instrumentos diferentes a una evaluación memorística y que obviamente deben tener criterios de evaluación para generar un juicio auténtico del desarrollo o desenvolvimiento que tiene ese estudiante en el aula de clase. Las emociones es fundamental tenerlas en cuenta y obviamente los distintos periodos críticos en los que se puede encontrar un estudiante, sea niño, sea adolescente, etc. ¿Cómo se debe evaluar? Que ya la planificación. ¿Qué métodos conviene usar? Primero, para generar una evaluación bajo la neurodidáctica con el diseño universal para el aprendizaje, primero debemos explorar cómo los estudiantes aprenden mejor y con base en esa exploración nos vamos a determinar cuál es la mejor forma de enseñar, ¿sí? Esto se hace a través de la exploración, de la observación, de la toma de registros y con actividades grupales, individuales, observando a los estudiantes, haciendo con los estudiantes actividades, ¿cierto?, que permitan ver precisamente esas formas de aprender para lograr diseñar estilos de enseñanza, ¿sí? La idea de evaluar bajo una evaluación auténtica, bajo una evaluación flexible, es generar un perfil acumulativo de desarrollo del estudiante, ¿sí? Entonces, aquí lo hago a través del uso de varios formatos o métodos evaluativos, ¿sí? A través de la evaluación auténtica, que es una evaluación conductual en el ya, en el ahora, y a través de una evaluación de destrezas, ¿sí? Es importante tener en cuenta. Esto aplicado en el aula, pues definitivamente hace un cambio muy grande en los estudiantes. Y termino con esto de lo afectivo y lo efectivo para pasar a mostrarles rápidamente, no alcanzo a explicarlo como muy específicamente, la clase modelo, ¿sí? Que tiene precisamente neurodidáctica y tiene el diseño universal. Gecko es precisamente el planeador que se ha venido trabajando. Hemos desarrollado aproximadamente 300 clases enfocadas al diseño universal. Es un proyecto que, si Dios lo permite, ya sale para trabajar con él en diferentes seminarios, ponencias y demás, que espero que desde la Asociación Global lo llevemos a varios países. Tiene 300 clases en 4 áreas básicas del conocimiento.
matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales y ciencias naturales, en todos los grados de la primaria, de primero primaria hasta quinto primaria. Hasta ahora hemos desarrollado estas clases. Falta todavía trabajar preescolar y bachillerato, pero vamos despacio porque pues, es un proyecto demasiado grande, demasiado macro, pero precisamente eso es lo que permite trabajar esto bajo la enseñanza multinivel, que es una de las estrategias que se trabajan con el diseño universal. ¿Por qué la enseñanza multinivel? Porque la enseñanza multinivel permite que yo conozca dónde está cada estudiante en el proceso cognitivo. Si yo tengo estudiantes con discapacidad de leve a moderada, sé que esos estudiantes van a estar en un dominio de recordación, pero no tendrán un dominio de análisis ni un dominio de comprensión. El hecho de que ellos no tengan ese dominio no quiere decir que el estudiante no alcance la competencia. Él la va a alcanzar a través de ese proceso. La enseñanza multinivel me permite valorar y reconocer la capacidad del estudiante y no su discapacidad. Por eso aquí hay un ejemplo de una clase diseño universal para el aprendizaje con estrategia multinivel llevada a la neurodidáctica. Podríamos decir que esto es una secuencia neurodidáctica. Primero yo comienzo con una pregunta problematizadora. ¿En qué lugares puedes encontrar líneas rectas y líneas curvas? Es una pregunta que le hago a los estudiantes para que se activen los procesos cognitivos de aprendizajes previos, ¿sí? Puedo encontrarla en una carretera, puedo encontrarla en un vaso, puedo encontrarla en mi cubo, puedo encontrarla en unas llaves, etcétera. Yo me van a responder 1000 cosas. Esta es una clase que está destinada para grado primero, pero yo la puedo aplicar en grado segundo, grado tercero. El tópico generativo es líneas curvas y rectas, pero ahí pueden salir otros tópicos generativos, otras temáticas, porque casi todas las clases de Gecko son transversales, llevan a otras áreas a vincularse obligatoriamente debido a la capacidad que tiene el estudiante de buscar información por sí solo, ¿sí? Las habilidades que quiero trabajar en esta clase son dibujar, identificar y crear. Aquí ustedes pueden ver la descripción de la secuencia. Es una clase que se puede ejecutar en el aula de clase o en cualquier espacio fuera. Se sugiere que el maestro socialice la competencia. Bueno, es importante socializarla. Cuando un estudiante conoce la competencia, los elementos de la competencia, conoce cuándo va a ser evaluado, con qué instrumentos va a ser evaluado, qué actividades se van a trabajar, al estudiante se le está dando un clima de apoyo donde la autonomía y la autorregulación fluyen de manera espontánea y positiva, porque cuando yo sé para dónde voy y qué es lo que voy a alcanzar, va a ser mucho más fácil el trayecto, que cuando a mí me dicen, yo no sé qué es lo que voy a lograr acá, ¿sí? Y los estudiantes deben conocer claramente esto, eso es parte fundamental del diseño universal, ¿sí? En esta mágica aventura, el maestro guiará a los aprendices para que cumplan una gran misión y los motivará para que usen su imaginación y su creatividad, ya que por medio del juego, la lúdica y el arte, aprenderán los tipos de líneas que hay. Lo primero de este maravilloso viaje es cambiar de contexto y llevar a los aprendices a un lugar amplio en el cual puedan sentir libertad. Seguido a esto, jugarán junto con el maestro a encontrar diversas figuras con líneas curvas y rectas que están al fondo del mar, para así poder continuar la aventura que terminará en la isla que nadie ha podido ver jamás, y en la muestra de la creatividad a través de una obra de arte. Allí todos, usando la imaginación, construirán sin fin de cosas divertidas y únicas que servirán para aprender mucho más de este tema. Ellos se van a ir a un contexto del mar, allá van a encontrar una serie de elementos, allá van a distinguir curvas y van a diferenciarlas de rectas, etc. Y hay un taller para la casa que es muy importante hacerlo, donde el estudiante va a construir de forma creativa, utilizando los elementos de arte que más le gusten, un bello paisaje el cual tenga líneas curvas, líneas rectas. Luego va a llevar esa obra de arte al colegio para exponerla frente a los compañeros, ¿sí? Esto no le vamos a prestar atención. Eso es del contexto colombiano, que aquí nos exigen bajo los lineamientos curriculares unos estándares, unos DBA, unas evidencias, ¿sí? Aquí están los recursos, ¿sí? Un parche de pirata, una máscara de tiburón vamos a necesitar, prendas para personificar un pirata, un video, bueno, el cuaderno lo vamos a usar, el tablero, cinta de mascarar, cinta transparente, una colchoneta opcional, imágenes con líneas curvas y rectas, 6 pliegos de cartulina blanca, silicona, lana de colores son los materiales que vamos a utilizar. Esto es muy importante, la competencia, todos, tengan o no tengan discapacidad, tengan o no tengan trastornos,
todos los estudiantes van a crear una obra de arte en forma creativa, con material concreto y la muestra de forma libre al grupo. Eso es lo que todos van a construir. Pero para que ellos logren llegar a crear esa obra, ¿qué necesitan saber? Que reconozca líneas, curvas y líneas rectas. Si él no reconoce líneas, curvas y líneas rectas, pues va a ser muy difícil crear esa obra de arte, ¿sí? Desde el saber hacer, va a crear diversas construcciones utilizando adecuadamente líneas y curvas. Debo realizar actividades donde ellos creen diversas construcciones y esto le va a ayudar a crear esa obra de arte. Y desde el saber hacer, trabaja en equipo, aportando en cada actividad, interactuando con sus compañeros bajo un clima de apoyo, ¿sí? Bien. Acá que se me quedó bloqueada. Muy bien, maestra Lucy. Gracias por... Regálame un minuto, esto que me hace falta un poquito. Sí, claro que sí. Qué claro pena. Que sí, un minutito. Que se me quedó acá bloqueada. Espérame. Que me hace falta mostrarles acá los elementos ya. Bueno, se quedó pensando mientras termina de pensar. Dime si hay alguna pregunta que podamos contestar mientras tanto. Así es, maestra Lucy. Hay algunas preguntas de los participantes. Bien, una de ellas es, ¿qué variantes debe presentar una estrategia que promueva la plasticidad cerebral en los niños? Vuélveme a repetir la pregunta, por favor. Sí, claro. ¿Qué variantes debe presentar una estrategia que promueva la plasticidad cerebral en los niños? Bueno, una de las variantes importantes es la motivación. 2, la empatía del maestro. 3, la forma de representación de esa estrategia ante los estudiantes. Es muy importante, pero muy importante, que un estudiante, que yo conozca a un estudiante, cuál es la forma como ese estudiante aprende para lograr precisamente trabajar con el estudiante de una forma asertiva, ¿sí? Creo que serían esas como las variantes importantes que debemos tener en cuenta para ello. Muy bien, gracias, maestra. También hay otra pregunta como, ¿de qué manera podemos estimular las funciones ejecutivas en el aula con los preescolares? Con los preescolares se trabaja, hay una estrategia muy interesante que quiero que la consulten, son técnicas de mindfulness, ¿sí? El respirar como una rana, ¿sí? El saber buscar elementos en tiempos determinados. Es una técnica muy interesante. Con los chicos de preescolar se pueden trabajar esas funciones ejecutivas de una forma un poco más divertida, más didáctica, ¿sí? Estas estrategias permiten que el estudiante logre desarrollar el control inhibitorio, lo que venimos hablando, el planear, ¿sí? El saberse planear, etcétera. El seguimiento de instrucciones es muy importante y es una estrategia que se utiliza para precisamente lograr funciones ejecutivas en los estudiantes. Busquen técnicas mindfulness, ¿sí? Se escribe mindfulness, ¿sí? Este tipo de técnica es supremamente interesante para trabajar con chicos de preescolar. Eso de las funciones ejecutivas. Ok, perfecto. Maestra, al parecer se ha quedado su cámara congelada. ¿Puede revisar por ahí la conexión? Tal vez esté fallando. Sí. Aquí yo me puedo mover, pero creo que sí se quedó congelada, sí, si tú lo dices. Ahí por ahí, pero me logras escuchar, ¿sí? Sí, perfecto, sí se escucha. Y okay. Personalmente, maestra, sí me gustaría saber desde el punto de vista de la neurociencia, que es lo que usted el día de hoy ha presentado, ¿de qué manera podemos ejecutar las funciones en los niños con la finalidad de promover y mejorar la atención y la concentración en ellos? Bueno, estrategias como por ejemplo, digámoslo, el asombro, ¿sí? Los retos, la solución de problemas, las preguntas problematizadoras, son algunas que nos pueden servir para trabajar funciones con los estudiantes de este tipo, ¿sí? Con los chiquis dirán, no, pero retos, desafíos, claro, el juego, la lúdica, sirven para trabajar con los estudiantes este tipo de funciones y logramos desarrollarlas
de manera plena y efectiva. Hablaba yo de la importancia que es la estimulación temprana. Y precisamente esa edad escolar, entre los 4 y los 6 años, es la edad perfecta para trabajar con los chicos, estimulación temprana que va a permitir que en el desarrollo de los procesos cognitivos sea mucho más fácil la plasticidad neuronal, logrando adaptarse más fácilmente a los cambios que le demanden las situaciones cotidianas que puede vivir fuera del aula y dentro de ella. Muy bien, maestra Lucy, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Realmente todos nos vamos muy enriquecidos con el tema que acaba usted de presentar. Bien, muchas gracias, maestra Lucy. A continuación, el maestro Claudio nos va a seguir presentando las siguientes ponencias. Bueno, muchas gracias, Yulisa. Un abrazo enorme para todos.